Nos han puesto a nosotros que el cometido de hablar de datos e inteligencia artificial, casi nada. En principio suscribimos todo lo escuchado en la mesa anterior, como no podía ser de otra forma. Marcos, Manuel, Jaime, los tres tenemos muchas cosas en común. Los tres somos profesionales sanitarios, los tres hemos hecho formación MIR, los tres hemos estado en la administración pública, administración privada y en la gestión privada. Los tres en los últimos años nos hemos volcado bastante en todo lo que significa transformación digital en salud y muchísimas cosas más, ¿no? Y con relación a la mesa anterior y con relación a lo que hoy nos convoca, que son los nuevos líderes en el sector, con permiso de la mesa anterior, simplemente cuando yo creo que nosotros tres o cualquiera de nosotros miramos a nuestro equipo, a nuestros equipos, que han sido ya unos cuantos, y lo que decían, ¿no? Autoritas, potestas, autoridad, gerente, gestor, directivo, líder. Al final para mí hay una palabra que resume un poquito todo lo anterior y es la congruencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Es decir, todo lo anterior es válido, pero muchas veces hay un divorcio muy importante entre el presunto líder y el equipo, simplemente porque entre lo que dice y lo que hace hay mucha diferencia. Entonces, no por todo lo anterior habría tantas definiciones como personas estamos en la sala, hablaremos de ello. Y a nosotros nos toca en estos minutos reflexionar o compartir con todos ustedes algo que ahora mismo no hay momento en el que levantemos nuestro ordenador, nuestro teléfono inteligente y que no aparezca, que es la palabra inteligencia artificial. La inteligencia artificial lleva ya años con nosotros, pero sin embargo ahora mismo parece como que es la solución a todo lo anterior, ¿no? Es decir, y aquí hablamos de procesos, aquí hablamos de ayudas a la decisión clínica, aquí hablamos de ayudas al diagnóstico. Antes de entrar en la sala hablábamos de, y también al inicio de la anterior sesión, hablábamos de el contexto, lo que ha cambiado en estas 3, 4, 5 décadas. Y si me permiten simplemente decir que si algo ha cambiado es la rapidez, la velocidad, la globalidad y lo digital. O sea, son tres factores que ahora mismo condicionan. Ahora, la pregunta sigue siendo de la misma manera, la solución la seguimos buscando de la misma manera. Al final, todos los que estamos aquí trabajamos de una manera o de otra para buscar lo mejor para las personas y nuestros equipos son personas. Por tanto, ya les adelanto que cuando hablamos de tecnología no estamos hablando del fin de nuestro día a día, sino de la herramienta y el medio que tenemos para conseguir que con personas, trabajando con personas, demos solución a problemas de salud a las personas. De eso es de lo que vamos a hablar ahora. Datos, inteligencia artificial. Yo a los dos compañeros de mesa les voy a pedir que hagan una breve introducción, posicionamiento. ¿Qué les sugiere estas palabras? Dato e inteligencia artificial. Los tres trabajamos ahora mismo actualmente en grandes organizaciones, grandes en volumen y grandes en impacto. No sé ustedes, pero yo hablo mi ordenador y ya estoy en un entorno de inteligencia artificial que ya me propone soluciones, me escribe mails, me escribe cosas. Y mi primera intención es cerrarlo para poder decir lo que yo quiero decir y que no me lo diga nadie. Es decir, todavía estamos en un modelo de copiloto, estamos ya hablando de agentes, y ya veremos dentro de poco. Bueno, todo esto que suena nos hace un mundo en el que hay certidumbres e incertidumbres. En la sala muchos de ustedes, todos portadores de un teléfono inteligente, algunos niegan la evidencia, dicen que esto llegará cuando llegue, y otros están totalmente volcados o deslumbrados, como se decía en la mesa anterior. Vamos a intentar responder en unas breves preguntas y luego respuestas realmente cuánto hay de todo esto. Realmente Manuel y Marcos, Manuel trabaja en Siemens,
saben perfectamente que es una gran compañía global dedicada al mundo del diagnóstico, gestiona datos, gestiona tecnología, gestiona personas. Y Marcos es un gran hospital como el Gregorio Marañón. Insisto, los tres somos profesionales de la salud, que como decía antes Rocío, ella a la parte económica, nosotros a la parte de gestión, y hemos ido haciendo varias cosas, ¿no? Y antes decía Luis, al que le agradecemos sinceramente, a Luis y a Ángel, la invitación a estar aquí, hablaba de experiencia, hablaba de conocimiento, pero experiencia no es sinónimo de expertos. Yo no me considero experto de nada. Sigo aprendiendo y espero tener todavía tiempo para seguir aprendiendo. Y si hay algo que yo creo que nos reúne a todos es la ilusión, las ganas de seguir aprendiendo. Y el reto que tenemos ahora mismo es que todo es cambiante, disruptivo, rápido, digital, y ese es el contexto. Manuel, ¿todo esto a qué te suena? ¿Es una moda? Pues yo te diría lo primero que me suena a presente, ¿eh? O sea, lo hemos hablado antes también, o sea, estamos hablando muchas veces de que esto es el futuro, lo que nos viene. No, es que realmente está aquí, ¿no? Es lo que tú comentabas ahora mismo. Cada vez que abrimos un ordenador, cada vez que cogemos un teléfono móvil, nos encontramos lo primero con la inteligencia artificial ya. O sea, los datos, lo que es la gestión de datos, la gestión correcta de datos, yo creo que es algo que tenemos que abordar y abordar de una forma profunda porque nos está tocando y nos está tocando vivirlo, ¿no? En el día a día. O sea, yo creo que ya no hay nada en ningún ámbito del trabajo, de la vida, de la profesión o de la parte más personal de cada uno de nosotros que no esté prácticamente imbuido por este tipo de tecnología, ¿no? Entonces, yo creo que lo primero que hay que hacer es, pues, tenemos que saber utilizarlo, tenemos que no tener miedo a utilizarlo, pero utilizarlo también de una forma coherente, ¿no? Y esto trasladado un poco al ámbito sanitario, que es donde nos movemos, pues también tiene un recorrido importante. O sea, somos gestores de datos, somos generadores de datos. Yo vengo de la parte del laboratorio. Nosotros, fundamentalmente, yo por formación soy farmacéutico, soy especialista en bioquímica clínica, he trabajado en un gran hospital también, pero ahora llevo ya muchos años trabajando en Siemens, varios años trabajando en Siemens y últimamente en estos datos. Y realmente lo que nos estamos dando cuenta o lo que vemos es que hay una transformación, esa transformación digital nos está pasando por encima a todos. Entonces tenemos que montarnos en la ola y realmente sacar lo mejor, ¿no? de cada uno de esas posibilidades, esas potencias que nos da el sistema. Gestionamos datos y generamos datos. Un laboratorio, muchas veces hemos dicho, nosotros solemos decir en nuestras presentaciones que el 70% de las decisiones que se toman en un hospital o en un centro sanitario están avalados por un dato clínico que viene del laboratorio. Pues esa definición se ha quedado corta. Se ha quedado corta. Estamos hablando de datos que vienen de un silo y tenemos que romper esos silos. Yo creo que es uno de los hechos que tenemos que empezar a cambiar, ¿no? De cómo hemos trabajado hasta ahora y cómo tenemos que empezar a trabajar a partir de ahora. Nos quedamos en ese 70% o ampliamos a otros datos que nos vienen de otras fuentes que podemos integrar y que podemos utilizar para poner foco sobre todo en el paciente, lo que has comentado hace un momento. O sea, al final no nos olvidemos que nuestro foco es el paciente, como empresa privada y como sector sanitario. Marcos, el paciente es el objetivo, pero si no contamos con los profesionales no llegamos al paciente. Exacto. Los profesionales tenemos que ser el interfaz entre el paciente y todo lo que nos está contando Manuel. ¿Tenemos empatía los profesionales para percibir lo que el paciente nos está transmitiendo? ¿Las organizaciones como la tuya ahora mismo cuidan al profesional para que sea capaz de percibir todo esto? ¿Es capaz de integrarlo en procesos, historias, soluciones, etcétera, etcétera? Lo que os pido es que, aparte de teoría y de conceptos, aterricemos en el día a día. Un gran hospital ahora mismo, al que le venimos los proveedores, como puede ser Manuel, con soluciones mágicas basadas en la IA. ¿Cómo se están incorporando? ¿Están haciendo la vida más fácil al profesional? Te lo compro. Lo primero, un placer estar aquí, gracias al Círculo y a Electromedicina, especialmente a Ana, por organizarlo. Es un reto complicado y yo siempre empiezo, con tu permiso, haciendo una pregunta. ¿Quién de aquí utiliza IA en su día a día? Me gustaría que levantaseis la mano los que utilizáis IA diariamente. ¿Vale? ¿Quién la utiliza para el trabajo diariamente? Vale.
siento decir que los que no habéis levantado la mano también lo utilizáis, aunque no lo sepáis. Casi todas las aplicaciones, con que tengáis Netflix o Spotify para cuando lleguéis a casa, estáis utilizando inteligencia artificial. La realidad es un poco lo que ocurre habitualmente. No todo el mundo es siquiera consciente que utilizamos inteligencia artificial. En el día a día es impensable no utilizar inteligencia artificial y coincido con la reflexión que hacía Manuel. Y el otro día comentaba contigo, Jaime, hablamos del futuro, hablamos de cómo va a impactar la IA en la sanidad. Estamos en febrero de 2026, bienvenidos todos al año 2026. Quien esté pensando en el futuro y planteando ahora montar una comisión para ver cómo implementamos IA, va un poco tarde. Va un poco tarde. Pero la realidad es que cuando viene un partner, cuando viene la industria, cuando viene una consultora a decir vamos a implementar IA, hay mucha gente de hospitales aquí que no quiero preguntaros cuánta IA tenéis implementada en vuestro hospital, porque seguramente si hago la pregunta, la respuesta oficial es 0. Si cambio la pregunta y digo cuántos pilotos hay en vuestro hospital, entonces empiezan a levantarse las manos y empiezan a aparecer 15 o 20 pilotos. Aproximadamente es lo que ocurre en muchos grandes hospitales. No hay una IA implementada por toda la dificultad, burocracia, administrativa, compliance, gobernanza de quién gobierna esa IA, y todos los hospitales o grandes hospitales estamos haciendo múltiples pilotos. Como una caja negra de vamos a hacer un piloto para radiología simple, radiología de cáncer de mama y de distintos tipos de estudios. Entonces, ¿estamos preparados en las organizaciones para implementar la IA? Siento decir que no. Y tenemos, y no quiero ser negativo, pues tenemos un papel complicado. Un paciente hoy en día puede coger cualquier dato de su historia clínica electrónica. Yo siempre hablo de mi caso clínico. Soy murciano, pasé por Cantabria y vivo en Madrid. Puedo coger la historia clínica de Murcia, Cantabria y Madrid y meterla en un agente de inteligencia artificial. Y puedo meterme en una consulta de mi médico con mi móvil, poner el móvil sobre la mesa, boca abajo y grabar toda la conversación con el médico tranquilamente. Y después, a la gente que tiene toda mi información clínica, decirle si la orientación diagnóstica que me ha dado es correcta y si falta alguna prueba complementaria. Y esto ya no es Google. Hay alguien que conoce de todo el mundo que le gusta la IA, que es Julián Isla. Julián Isla lo que ha hecho, él y su fundación, enfrentar el MIR que acabamos de hacer en España a los distintos modelos de IA. 98% de acierto. Es decir, una IA que no está pensada para hacer el MIR acierta más que el mejor de nuestros futuros residentes. Y no está pensada para hacer el MIR ni está entrenada para hacer el MIR. Lógicamente la IA no interpreta síntomas, no interpreta signos, no explora al paciente, no tiene ese contexto, pero tiene acceso a un montón de información que el médico en una consulta de 5 minutos no tiene acceso a tanta información. Entonces el reto es mayúsculo. Si me preguntas si estamos preparados en las organizaciones, siento decir que vamos tarde, vamos muy tarde. Y seguimos hablando de que esto va a ser el futuro, de que a ver cómo lo implementamos, y la realidad es que tenemos a los médicos, antes hablabas de la utilidad del dato. El laboratorio es el ejemplo de la buena utilidad del dato. La realidad es que si miras el dato clínico, el 85% del dato clínico no se utiliza para nada. Hacemos a la gente, a los médicos, las enfermeras, los profesionales, registrar un montón de datos que no somos capaces de utilizarlos y que no les damos un retorno después. El laboratorio seguramente es lo más parametrizado y lo más sencillo. Sí, pero, perdona, justo, al final es un diálogo. Vamos a debatir. Eso es. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. O sea, el laboratorio es posible que haya dado los pasos inicialmente o previamente, pues porque bueno, es un área muy informatizada desde hace muchos años, que ya el profesional estaba involucrado en ese tipo de procesos y conocía el lenguaje, pero es verdad que se ha trabajado en silos. El laboratorio no deja de ser un silo, se está trabajando, ha sido un bloque. Pero es que además en el área del diagnóstico tenemos otros bloques, tenemos anatomía patológica, tenemos radiodiagnóstico, tenemos farmacología, tenemos múltiples entidades, múltiples hechos que también funcionan de forma independiente. O sea, y ese es uno de los grandes problemas. Tú estás comentando, ahora en el hospital tenemos desplegadas pues, múltiples proyectos, ¿no?, de inteligencia artificial. Mientras no esos datos no los organicemos de una forma, digamos, transversal, a través de una orquestación de datos, o sea, que seamos capaces de utilizar ese dato, venga de donde venga, con un foco en el paciente, estaremos perdiendo la oportunidad de realmente hacer una buena inversión en inteligencia artificial. Yo creo que es donde tenemos que cambiar. O sea, el modelo de utilización... Al final la inteligencia artificial tiene que estar integrada en el workflow del propio hospital o del propio centro. Si altera ese workflow, si lo que nos afecta es, tenemos personas que estén dedicadas a este modelo, otras personas que estén dedicadas a este otro modelo, y la afectación es superior a lo que nos está dando de por sí, fracasará. Entonces, lo que yo creo que tenemos que empezar a dar es pasos para implantar un modelo orquestado, romper esos hilos
el que haya un data lake en el que tengamos pues, todos los datos del paciente, del hospital. Y eso a día de hoy todavía falta, es cierto que falta mucho. Y también es verdad que ahí, pues nosotros desde el lado de la industria, desde el lado de la empresa, os podemos ayudar. Creo que además, creo que son momentos y proyectos de co-creación. O sea, que tenemos que trabajar de la mano, ¿no? Los unos con los otros. Buscar también vías de financiación. Porque hasta ahora se ha hecho mucho. O sea, seguro habréis visto las gráficas que hay de utilización de inteligencia artificial y se ha disparado en los últimos años. Hay prácticamente, en el último año, pues se ha llegado a las 1.200, 1.300 dispositivos que están ya autorizados para trabajar. Y de estos dispositivos, realmente muy poquitos, la mayor parte son de imagen, prácticamente todo, imagen, cardiología. Hay muy poquito de lo demás, hay mucho por hacer. O sea, creo que tenemos mucho camino por recorrer y por recorrer juntos. Estamos poniendo difícil el modelado, creo. No, el moderador, no salimos del... El moderador en este caso tiene una relación de preguntas que habíamos compartido, pero habíamos decidido que fluyese. Y como Marcos además ha empezado a preguntar que cuántos tienen IA y cuántos trabajan en IA, los 10 últimos minutos cederemos también el micro a la sala para que también intervenga. Porque, lógicamente, si todos tienen IA, alguna experiencia tendrán, digo yo. Me sorprende mucho, hay una expresión que estoy repitiendo, hay que. Tenemos. No, ¿y por qué no lo hacemos? ¿Dónde está la barrera? Está en la cultura del sistema, está en barreras tecnológicas, está el modelo de financiación, contratación pública, está en una resistencia al cambio, que hay de lo mío. No, o sea, de todo esto realmente no podemos estar más tiempo, hay que. Hablabais de pilotos. Ahora mismo en España hay más de 1.000 proyectos basados en inteligencia artificial, todos alegales, por no decir ilegales, es decir, no están sujetos ahora mismo a la normativa. El software ahora mismo es un dispositivo médico, etcétera, etcétera. O sea, esto está ya aquí, no es hay que. Entonces, por favor, ¿podéis compartir dónde está el problema? Tú que vas a los hospitales, que metes laboratorios súper guays, ¿realmente ha cambiado algo? ¿O es a más a más? ¿Se ha retirado algo? No. ¿O es a más a más? Sí. Según la OMS, el 40% de lo que hacemos es ineficiente. No vale, cierto. Seguimos igual. Le estamos poniendo un envoltorio de IA con un lacito y seguimos haciendo lo mismo. ¿Dónde está el problema? Sí que tenemos que cambiar y como dices, ¿cuál es la razón de ese problema? Multifactorial. Todos esos factores que has enumerado, yo creo que todos... No, solo a ellos, yo no... Estamos todos ahí, ellos y nosotros, yo creo, pero es algo intrínseco, ¿no? Tenemos que cambiar, por supuesto, la cultura. O sea, la cultura que tenemos es una cultura de, como decía antes, de silos. Cada uno estamos enfrascados en nuestro dato es importante para nosotros, el de los demás no es tanto. Eso tiene que cambiar. El paciente es el propietario del dato al final, ¿no? Y el paciente lo que está buscando realmente es una eficiencia en ese diagnóstico, en esa gestión de su propia sanidad. Y nosotros somos los que tenemos que dárselo, eso está claro. Como estamento, el estamento sanitario va a tener que cambiar de forma de trabajar. O sea, ahora mismo sí que estamos un poco arrastrando la forma de trabajar del pasado, es cierto, y cuesta. Esto es un cambio filosófico, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues está claro que entre todos. O sea, esto es un esfuerzo por unos y por otros. No hay fórmulas mágicas. Pero sí que es cierto que el cambio lo tenemos aquí. Y lo que dices, ahora mismo estamos en una situación, en este año, pasamos a una situación ya no de alegalidad, sino casi de ilegalidad. Comenzaremos con la aplicación del acto europeo para inteligencia artificial. Tenemos que todo lo que estamos utilizando, esas miles de modelos de inteligencia artificial que tenemos desplegados a nivel de país, tienen que cumplir una serie de criterios. ¿Para qué estamos utilizando el dato? ¿Cuántas veces lo hemos utilizado? Si el resultado ha sido fallido o ha sido correcto, todo eso tiene que quedar trazado. Con lo cual tenemos un trabajo por delante por hacer importante, muy importante. Ahora vamos al dato un momento, pero no quiero... Marcos, tú has estado en varios hospitales, tú ves todos los años que llegan nuevas generaciones de mí, que están 4 o 5 años, en los últimos años, ¿salen como entran?
desde el punto de vista de estos retos nuevos, porque siguen aprendiendo mucha clínica, siguen leyendo papers, siguen publicando igual que siempre, pero todo esto a estos nuevos líderes que se supone que nos están escuchando esta tarde, ¿qué les podemos decir? Que sigan siendo como el adjunto que se jubila ahora y que está poniendo todas las trabas que estamos viendo aquí. El reto para las nuevas generaciones que llegan, ayer estaba unos pasos previos. Ayer había en el hospital una experiencia muy bonita, que eran chavales de 15 años que dentro de un programa de estos de educación pues habían decidido que tenían vocación sanitaria y vinieron al hospital y los metimos a ver el centro quirúrgico del Marañón. Todos alucinados y nos hacían preguntas muy interesantes, mucho más interesantes a veces que algunos adultos. El reto para los que vienen por detrás no es que sean iguales, sino que sean mejores. Y tienen el reto de ser mejor que los que estamos actualmente. Si no, tenemos un problema. Y no quiere decir que no sean muy buenos los que están ahora mismo. La inteligencia artificial al final lo que tiene que hacer es modificar esto. Yo hace creo que 4 años empecé a dar clase en SEDISA, en el máster de gestión, para los directivos explicarles lo que iba a ser la IA. Hace 4 años, si hubiese hecho la pregunta aquí de quién utiliza IA, menos gente hubiese levantado la mano que ahora seguramente. El problema, como decías al principio, es que estamos en el mismo punto. Estamos hablando de hay que, y luego me preocupa especialmente que yo ya, por aquel entonces, decía lo mismo que digo ahora. Nos dejamos maravillar por la sofisticación. Hemos empezado, con buen acierto, porque es relativamente parametrizable, con imagen radiológica, y estamos todos con algoritmos de imagen radiológica. La queja del paciente no es quien interpreta la imagen radiológica. Si estamos pensando en la organización y en los pacientes, y no quiero hacer la pregunta en público porque igual alguien se sonroja, ¿en cuántos de vuestros hospitales, organizaciones se cogen los teléfonos cuando un paciente llama a cambiar una cita? En todos los hospitales se coge el teléfono cuando el paciente llama a cambiar una cita y se le atiende de forma empática, amable, resolutiva y sencilla en la primera llamada. Es una queja habitual de reclamación en cualquier servicio de salud, incluso en los mejores. Es una queja habitual de reclamación. Es algo que se puede hacer con inteligencia artificial. Y esto, dices, no, es deshumanizar, le va a atender una máquina. Hay máquinas con capacidad de ser mucho más empáticas que un profesional que mientras está al teléfono tiene una cola de 5 personas diciéndole, oiga, señorita, atiéndame. Entonces, muchas veces pensamos en la IA, no, el servicio X le han conseguido un algoritmo para que lo valide o lo pruebe o que haga un piloto, que es fantástico y que es el futuro y que hay que apostar por ello, pero tenemos muchas tareas burocráticas que son las que realmente sufre, y que se entienda el término el paciente, que son muy susceptibles de hacer por IA, y que si en lugar de ser una empresa pública fuese otro tipo de empresa, pues seguramente hace muchos años hubiese dicho, espera, y no se trata de despedir, igual esa persona que estaba cogiendo el teléfono es más útil acompañando a un abuelito por el hospital y que no se nos pierda en un complejo como el Marañón, por ejemplo. Entonces falta a veces gobernanza y visión, que está muy bien que el TAC de lo que sea, el TAC de mama, de pulmón, me lo diagnostique una IA, y ojalá, y tenemos que ir ahí, pero mientras tanto tenemos muchas tareas diarias que hacemos, digamos que regular, que es muy sencilla, que no es un producto sanitario, que podría ayudarnos mucho la IA. Si no reemplazar, que en algunos casos podría reemplazar, al menos ayudarnos mucho. Seguimos sin mirar esa parte. Seguimos viendo, a ver, la imagen de derma, quién la hace, qué algoritmo la hace mejor. Que tampoco está mal. Que tampoco está mal, digo que hay que apostar por ello, pero que tenemos problemas más otra importantes. Forma de descargar también la sanidad, que en ese sentido está un poquito colapsada, ¿no? A ver, eso es un poco, yo creo que la inteligencia operativa, ¿no? Inteligencia artificial operativa, que nos va a permitir, de alguna manera, que nos permite solucionar pues esas formas o esos flecos que no nos aportan gran cosa a la gestión de un hospital, a la gestión de un centro, pero que sí que nos dan quebraderos de cabeza, ¿no? Porque eso al final, lo habéis comentado en la sesión anterior, ¿no? Todo esto en qué se va a transferir, al final en que el propio paciente tenga un grado de satisfacción o no. Y eso es por lo que se nos va a medir al final, se os va a medir a vosotros y por ende se nos va a medir a nosotros también porque estamos en el mismo circuito, ¿no? Yo creo que para ese tipo de temas, por supuesto que hay sistemas que permiten perfectamente el dar solución, pero también tenemos que dar un paso más. O sea, a día de hoy, ¿cuál es la situación, por ejemplo, de un cardiólogo, ¿no? Un cardiólogo o un oncólogo, que resulta que está pasando, y estos son datos pues, que están publicados, ¿no? Que la mayor parte del tiempo que está pasando cada día cuando pasa consulta, el tiempo que dedica un paciente es del 25 o del 27%. Un 49% del tiempo que dedica es buscar información. No gestionarla, sino buscarla. Eso debe desaparecer.
Y eso sí que tenemos también herramientas para hacerlo. Con lo cual, el margen de mejora es grande, pero también yo creo que las capacidades que tenemos son suficientes para abordarlo. Hay muchas preguntas, pero os voy a hacer la última antes de ceder la palabra a la sala por si hay alguna intervención. Y sería alrededor de lo primero que nos han pedido, es que hablemos del dato, ¿no? Has dicho la palabra gobernanza, ¿no? Cuando hablamos del dato, hablamos de la calidad del dato. Hablamos de que los sistemas sanitarios son los principales reservorios ahora mismo del dato, pero la duda es la calidad de ese dato. Has dicho que es del paciente. En los sistemas estamos discutiendo si tiene que haber un CIO, un CAIO, un IT, etcétera, etcétera. Todavía estamos ahí. Y mientras estamos discutiendo esto entre nosotros, de repente las grandes tecnológicas están poniendo por encima una capa y están capturando toda la información sanitaria que estamos compartiendo en eso que tú has dicho que dejas encima de la mesa. Y dentro de muy poquito, pasa mañana, dentro de una semana, nos darán al paciente soluciones a nuestros problemas de salud. ¿Somos conscientes realmente de esto? ¿Somos conscientes que todos los que tenemos aquí un teléfono inteligente estamos compartiendo información, que estamos poniendo puertas al campo, que estamos discutiendo la calidad del dato, cuando el sistema sanitario tiene mucha información pero muy poco dato de calidad? Muy brevemente, dato, calidad del dato del sistema sanitario, las amenazas de quién va a tener ese dato, qué se va a hacer con ello. Está claro que la calidad del dato es un tema fundamental. O sea, no se puede aplicar ningún tipo de estrategia digital ni de estrategia de inteligencia artificial si el dato no es un dato de calidad. Es un dato bien curado y un dato que está mantenido y unas condiciones, por lo menos unas condiciones idóneas para utilizar e interoperable, que podamos utilizar ese dato para cualquier necesidad que tengamos. A día de hoy eso no es así, o sea, y tenemos la respuesta clara en las autonomías, o sea, la propia interacción entre autonomías a día de hoy no es completa, no es correcta. Un paciente que se está a día de hoy trasplantando de hígado en Cruces, en Bilbao, porque en Logroño no se trasplanta de hígado, no tiene una historia clínica compartida. Entonces, esas paradojas se están dando a día de hoy. O sea, ahí tenemos un problema coyuntural que debemos resolver y va a ser difícil de resolver. O sea, y aquí sí que tiene que haber un consenso político para solucionarlo porque realmente estamos funcionando pues, a 17 velocidades distintas. Y esa es una de las razones, ¿no? Más luego las propias velocidades intrínsecas de cada uno de los centros y cada uno de los hospitales o de cada una de las áreas sanitarias. O sea, que complica más la situación. O sea, a día de hoy la respuesta es que la calidad del dato no es la correcta. Marcos. Yo siempre que me preguntan calidad del dato pongo un ejemplo personal. Voy poco al médico, no me gusta mucho ir al médico. Yo he ido al médico y me han puesto una exploración clínica que nunca me hicieron. Y le contesté luego al compañero y le dije, oye, te has inventado la exploración clínica mía, tío, disimula un poco que voy a ver el informe. Entonces esa es la calidad del dato. Alguien se inventó que tenía una exploración neurológica normal, lógicamente me pautó un fármaco y me fui a casa. Entonces vivimos de datos heredados, llevamos diciéndolo décadas, que lo que hacemos es copiar y pegar. La calidad del dato, antes decía, tú puedes cogerte todo tu historial médico con una calidad del dato dubitativo, o lo que haces habitualmente cuando estás en una puerta de urgencias, mirarte el informe previo, a ver cuáles eran los antecedentes que tenía y el motivo por el que viene ahora. Porque no hay tiempo para mucho más en 7, 10, 15 minutos. Entonces, la calidad del dato, lo que metemos, mejorable. ¿Dónde están los datos? ¿Quién va a tener los datos? A mí me gusta mucho y lo pongo como ejemplo porque no fue tan conocido y yo creo que todo el mundo conoció lo que hizo ChatGPT hace poco con ChatGPT Salud. Anunció lo que yo decía que podías hacer, que te lo puedes hacer, que es montarte un agente. Solo que ellos han lanzado ya para Estados Unidos un agente que, aparte de que tú vuelques tus datos de historia clínica electrónica, le puedes conectar pues tu smartwatch o tu aplicación que tengas de seguimiento. Lo que no se hizo tan público, no se difundió tanto, es que lo que han lanzado para Estados Unidos es que la gente se conecta a cualquier historia clínica con los estándares de seguridad y normativa de Estados Unidos. Eso implica que ChatGPT, OpenAI, entra en los sistemas de información, entra en el CPD del SERMAS, coge todo el dato que tiene el SERMAS y a partir de ahí tu interlocutor en la consulta ya no es la historia clínica, sino que es ChatGPT. En Europa, por la normativa, es muy complicado, pero eso es lo que hay. No sé si Microsoft en algún momento se va a atrever a hacer algo igual para Europa, no lo sé. OpenAI, sí. OpenAI sí, otra cosa es que aquí normativamente no puedan, salvo que hagan un desembolso importante para poder adaptarse al estándar europeo. Pero eso se hará. Se hará.
Eso es lo que nos viene. Todo el mundo se quedó fascinado con van a hacer un agente que te va a dar consejos personalizados y lo potente no es eso. Eso te lo puedes montar en el móvil con un agente personalizado que te hagas y le digas dame recomendaciones. Que por otro lado hay gente que está haciendo terapia psicológica con su agente personal. Que hay ciertos límites que no hemos hablado de los riesgos. Hay gente que su terapia psicológica no se puede pagar la consulta de 60 euros y empieza a tener su psicólogo con una conversación dialogada. Te dice, te tengo que advertir que no soy un psicólogo, pero si le dices, vale, actúa como si lo fueras, que necesito ayuda y un consejo tuyo, te empieza a contestar los consejos que quieras. Le dices, no, es que tenía un problema en casa o en el trabajo y te hace psicólogo. Todo eso es el dato que está almacenando lógicamente OpenAI. Y lo potente y lo que puede llegar, y llegará, y esto sí, no mucho tardar, es que el dato lo tenga pues ChatGPT, OpenAI, que lo tenga Google, o que lo tenga Microsoft, o que lo tenga Amazon. Tenemos 10 minutos para hacer preguntas. Tenemos un micro por ahí. Mientras levanta la mano y les acercamos el micro, no sé si se han dado cuenta de una expresión que ha dicho Manuel, y es dato curado. O sea, ya partimos de la base que está enfermo. O sea, dato curado, ¿eh? No sé si se han dado cuenta. Bueno, no está enfermo, pero sí que hay que darle la calidad que no tiene. Ya. O sea, que sí que lo tenemos por lo menos que mejorar. Lo que yo no sé si después de nuestras intervenciones estamos dejando al auditorio con más dudas que certezas de las que traíamos. Pues sí. No hay ninguna pregunta, intervención, si no seguimos nosotros, ¿eh? No, sí, perdona, Ana, te dejan el micro. Que es una pregunta para Marcos, ¿no? Has dicho una cosa muy importante, ¿no? Que es que estamos pensando a veces, nos retroalimentamos, pero realmente cosas básicas y elementales que se pueden resolver con IA generativa, la estamos haciendo de pena, como es todo lo que es la parte esa inicial de acceso al sistema, ¿no? Entonces, como hay tecnólogos también, empresas tecnológicas, ¿no sería fácil, con todo el desarrollo que tenemos de sistemas, que el acceso de los, pensando en los, no pensando en nosotros, pensando en los pacientes, que pudieran tener un acceso al sistema sanitario que fuera acorde con esa demanda que tienen, que a veces es ilimitada, pero que está muy bien que tengamos 10 de protonterapia, pero es que ejemplos tenemos todos en nuestro entorno, que la tendencia que tenemos los médicos siempre es un poco, los médicos y los sanitarios, es saber un poco el sistema desde tu ángulo. Entonces siempre haces ese análisis que te tienen que decir en la mesa de tu familia, oye, que no es así lo que estás pensando, que el 36 barra que decimos en Pontevedra tiene otros problemas que vosotros, ¿no? Entonces, realmente con el desarrollo tecnológico que tenemos y de sistemas, ¿qué nos está pasando para que ese acceso sea tan complejo, esté generando incluso en los tribunales demandas? ¿Qué está pasando? ¿Quién puede acceder a la información que da un paciente cuando va y quiere que se le vea por un tema? ¿Y por qué es tan complicado? Cuando hay, o sea, ¿cómo lo veis como gestores, como gestor y como tecnólogo? ¿Acceder al propio dato cada paciente? Esa es la pregunta. ¿Por qué? No, la pregunta es cuando un paciente va a un centro sanitario y tiene miles de dificultades, o le dicen, como cuando estás llamando a una gasista, el teléfono está ocupado, llame usted dentro de 20 minutos. Yo ahí separo dos cosas. Por un lado, una reflexión que dejo en voz alta y que nos empieza a pasar en las organizaciones. Los portales del paciente antes nadie los utilizaba. Todas las comunidades, la que sea, tiene el portal de paciente, la aplicación de paciente, en cada sitio se llama de una forma distinta. Cada vez es más utilizada y esto empieza a tener ciertas dificultades. Hay pacientes que ven antes el resultado de su colonoscopia de que el médico le pueda dar una consulta para que venga. Eso implica que ve que tiene una, pólipo tal con un grado de infiltración que el paciente no entiende, lo mete en IA y te dice, cuidado que esto es un cáncer, vete cuanto antes a que te vean. Entonces, el paciente cada vez tiene más acceso al dato, tiene monitorizada su situación en lista de espera quirúrgica, cuántos días se espera que le toque, tienen cada vez más acceso. Lo que no somos capaces es de transformar la accesibilidad del paciente y hacerle organizaciones amables. Decimos que todo está pensado para el paciente, el hospital funciona de lunes a viernes, el sábado y el domingo con el personal justo. Y seguimos trabajando en las organizaciones
Yo siempre lo menciono. Seguimos hablando del informe Abril-Martorell y lo pongo aquí porque estamos en un encuentro de nuevos líderes. Seguimos mencionando el informe Abril-Martorell y siempre digo lo siguiente, cuando se publicó yo tenía 1 año. No podemos seguir hablando del informe Abril-Martorell, que identificó y diagnosticó muy bien el problema, pero no podemos seguir con los mismos problemas que en el año 91, cuando se publicó. Entonces, no hemos repensado la organización, somos capaces de implementar algoritmos maravillosos, somos capaces de implementar tecnología, robótica, lo que queramos dentro del hospital, pero seguimos con procesos asistenciales de los 70, 80, 90 en el mejor de los casos. El paciente va a una ventanilla y en el horario que le ponemos y en la franja que le decimos, y cuando va allí le decimos que no es esa ventanilla, que vaya a la siguiente ventanilla y que vuelva a empezar. Entonces decimos que hacemos mucha transformación digital, lo que hacemos es digitalizar y regular algunas cosas y no transformamos realmente. Entonces es un reto enorme y es en lo que estamos algunos, pero muy complicado por cultura y por todo lo que sabes de sobra. Sigues andando, se empiezan a dar ciertos pasos. Y en el caso del ejemplo, lo he comentado antes, el ejemplo de la teledermatología, que al final es un poco la necesidad ha hecho virtud, ¿no? O sea, no tengo dermatólogos suficientes para asumir la cartera de pacientes que tengo, pues hago uso de esto, ¿no? Como un descargo. Y está funcionando totalmente bien. O sea, también hay que tener claro que la inteligencia artificial nunca va a sustituir el criterio clínico, no lo debe sustituir, lo debe facilitar o debe permitir que la gestión de ese criterio clínico sea más ágil, se reduzca el tiempo. Eso sí que se debe hacer. Y yo creo que el ejemplo ese de la teledermatología se va a ir en los próximos, ¿no? Ya, se va a ir ensanchando, se va a ir ampliando hacia otras áreas. ¿Alguna otra pregunta? Por allá al fondo. Tenemos 5 minutos, por favor. Preguntas concretas. Muchísimas gracias, Marcos, Jaime y Manuel, por la mesa redonda. Para hacerla muy corta y muy concreta, quería preguntar sobre lo que comentabas, Marcos, de ese alto número de pilotos y que luego no pasan a soluciones reales implementadas dentro de los hospitales aquí en España, y a lo mejor ese tipo de soluciones sí que han conseguido implementarse en hospitales en otros países, porque herramientas hay infinitas, desde escribas médicos hasta para la parte de buscar información clínica en momento real con fuentes como puede ser Open Evidence. ¿Qué está pasando en hospitales aquí en España nacionales que no estamos viendo esa tasa de conversión que pueden tener países como Estados Unidos o China? Yo creo que lo comentaba Jaime, las barreras son conocidas por todos los que estamos en organizaciones, hay barreras culturales, hay barreras de gobernanza, hay barreras de implementación, hay barreras normativas, hay barreras presupuestarias. Si me preguntas cuál es la partida presupuestaria en un gran hospital para inteligencia artificial, la respuesta es cero, de forma oficial es cero, no hay partida presupuestaria destinada a algoritmos de inteligencia artificial. Buscas las triquiñuelas de a ver cómo lo meto a través de un concurso, a ver cómo lo puedo hacer y ni siquiera... Y antes había una mesa de la parte de gestión económica, si preguntas cómo se licita un algoritmo de ella, pues a más de uno le cuesta todavía. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Todos esos pasos influyen y luego influye mucho la cultura. Y hay ejemplos concretos que hemos vivido casi todos los que estamos aquí, que siempre hablamos de los éxitos, pues ejemplos concretos donde un algoritmo que a priori funciona, como modifica un proceso asistencial, cuando lo pones en marcha, pues empiezas a darte cuenta que el proceso no estaba tan afinado como debería y que hay gente que se niega a utilizarlo porque le generan nuevas necesidades o entramos en medicina defensiva. Si esto me dice que es dudoso, pues empiezo a pedirte más pruebas. Entonces hay muchas barreras, no es tan sencillo. Y por eso precisamente hacía la reflexión. Cuidado que nos estamos yendo a la parte más compleja, que hay que avanzar y si no, no estaría aquí si no creyera en que la IA va a cambiar muchas cosas y que no es el futuro, debería ser el presente y ya no deberíamos estar hablando de cómo la implementamos, sino de qué éxitos y qué fracasos hemos tenido implementándola. Pero hay cosas mucho más sencillas que no somos capaces. El ejemplo del escriba que lo decías tú, ahora mismo ahí no sé ni cuántas casas comerciales vendiendo escribas. Yo en su momento, hace 2 años, participé en un proyecto con Microsoft. Si alguien quiere la idea, montar un escriba vale 50.000 euros. Por 50.000 euros de inversión te montas un escriba y lo empiezas a vender al hospital que quieras. Y hay ahora mismo, no sé si, al menos 7 o 8 escribas vendiéndose por distintos hospitales y en algunos grupos privados muy implementados. Entonces, es un mercado revuelto y en la pública especialmente, en cualquiera de las públicas de cualquier comunidad, vamos por detrás de lo que deberíamos. ¿Alguna pregunta más en la sala? Si no, Rosario. Sí, por favor. Rocío. Tú me das miedo, tú me das un poco, porque gestionas el dinero de la comunidad.
No voy a hablar de dinero, voy a hablar de un tema que a alguno de aquí seguro que le interesa. Cuando hablamos de, digamos, limpiar procesos, ¿no? Para esto, que al final me encanta, yo soy una enamorada del Lean y de todo lo que son la ingeniería de procesos, nos encontramos con un hándicap y ahora me voy a quitar el papel de la compra, ¿vale? Me voy a poner el papel de hospitalario. ¿Qué hacemos con los sindicatos? ¿Qué hacemos con estas personas que dicen, ¿y qué vas a hacer con esa telefonista que lleva ahí 20 años y es inamovible? El gerente es movible, dale, pero la telefonista es inamovible. Esa parte tenemos que pensarla también. De hecho, yo creo que se está pensando, y bajo mi humilde punto de vista, creo que es uno de los mayores hándicaps que tiene en cuanto a la implementación de estas cosas, porque todos queremos mejorar, todos queremos hacer, pero creo que ahí es donde tenemos una piedra en el zapato, pero bueno, tenemos ejemplos como los videoclubs, ¿no? Los videoclubs, una vez que se dejaron de comercializar las cintas VHS, o se transforman en otra cosa o se extinguen. Entonces no es cuestión de, lógicamente, de, como bien decíais, ¿no? de despedir a nadie, ni mucho menos, sino en reubicarla en un proceso, en otra parte de un proceso donde sea mucho más eficiente, pero ahí lo dejo. ¿Qué hacemos con los sindicatos? No voy a contestar la pregunta, no sé si alguien se atreve a contestarla. Yo no voy a contestarla, no puedo, no me conviene en este momento. La dificultad es esa y es cuestión cultural. De la telefonista donde la reubicamos, y es que a la telefonista el problema es que lleva 20 años haciendo de telefonista. Entonces si le dices, tu trabajo está muy bien, pero en lugar de hacer de telefonista necesitamos que salgas del parapeto de 8 mamparas que seguimos manteniendo en algunos sitios, que te acerques al paciente y que estés al lado de él, que es mucho más importante y aporta mucho más valor. Pues cuando llevas 20 años, y no es por culpa, el médico le pasa igual, cuando llevas 20 años haciendo las cosas de una forma, que vengan a decirte que ha estado muy bien, pero que vas a empezar a trabajar de una forma diferente, a nadie nos gusta. Que al radiólogo le digas a partir de ahora hacer más ecos porque esto te lo asiste un tal, pues no gusta demasiado. Entonces es un cambio cultural y, como tú dices, y sin contestarte demasiado en la parte de sindicatos, en la parte pública nos cuesta especialmente. En otros ámbitos, el que hacemos con los sindicatos no es un problema, no vienen a quemarte la puerta al gerente. En nuestro ámbito, por desgracia, pues pueden venir a quemarte la puerta. Vale, vamos a terminar ya esta mesa. Les voy a pedir a los dos que hagan una última reflexión, una frase, un comentario, un mensaje ilusionante, si puede ser. Al hilo de lo que estaba preguntando Rocío, a mí sí me gustaría añadir, con permiso de ustedes, que no pensamos solo en la telefonista, que no hay ningún nivel profesional que está libre de esto, incluidos los médicos. O sea, es verdad que hacen falta médicos, pero hacen falta médicos con nuevas formas, con nuevas capacidades, y todos los profesionales. Yo pienso que ahora mismo en este tipo de negociaciones, de manera estratégica, había que incluir varios perfiles profesionales. No solamente que son... O sea, todo el mundo vemos eso, vemos al administrativo, vemos no sé qué, pero hay todos los niveles que en un cambio estratégico van a estar afectados. Con lo cual, bueno, no tengo la solución, pero tendría que ir más por ahí. Últimas reflexiones, palabras. Por mi parte, dos. Una sería orquestación, la he comentado antes, y la otra multimodalidad. O sea, tenemos necesidad, y esto tiene que ser ya, y además ya hay herramientas para hacerlo, de disponer de esos datos curados, de los que hemos hablado antes, pero además disponer de distintas fuentes, asociarlas y poder darlas al paciente, dar servicio al paciente no solamente de un silo, sino de áreas concretas. La tecnología lo permite y se puede hacer ya. Eso en cuanto a la multimodalidad. Y luego la orquestación. O sea, tenemos que mantener el workflow de los centros. No se puede impactar el workflow de los centros. Tiene que ser el workflow correcto. Y el workflow correcto se consigue cuando tienes un sistema que está integrando, que está incorporando cada uno de los subsistemas, de los módulos de inteligencia artificial o de los procesos integrados. También existen este tipo de sistemas y es un poco donde yo creo, hacia donde creo que debemos ir. O sea, garantizar que el uso de la inteligencia artificial y la buena gestión de los datos al final redunde en el paciente por un uso adecuado de ellos. Y yo termino casi contradiciendo una de las partes. Yo creo que hay que polemizar un poco para el después. Yo creo que hay que
modificar el flujo de trabajo. La inteligencia artificial tiene que ser una herramienta para la solución de problemas y lo que necesitamos precisamente en los hospitales es darle la vuelta a los flujos de trabajo, repensarlos, lo que decíamos antes, lo que le contestaba Ana, repensar lo que hacemos de forma sistemática. Ahora está muy de moda el Lean, que a mí también me apasiona. Necesitamos repensar todos los procesos, al menos los más grandes del hospital, y de vez en cuando hacerlos, porque es que los hacemos cuando un familiar nos llama y nos dice, oye, que llevo aquí 5, he ido de ventanilla en ventanilla, en tu hospital menudos cafres sois, por muy bueno que sea el hospital, pasa en todos. Entonces necesitamos repensar esos flujos de los pacientes, detectar los problemas, ver cómo las IA, y no solo la IA, sino la transformación digital bien entendida, nos puede ayudar a eso, y sobre todo entender que la IA la debemos utilizar para humanizar la asistencia sanitaria, que esto no va de deshumanizar. La gente dice, es que esto va, no, al revés, bien gobernada tenemos la capacidad de ser una sociedad y una organización sanitaria mucho más humana. Entonces los retos son repensar la organización en su conjunto, ver qué gaps se pueden cubrir con transformación digital y que eso se haga humanizando la asistencia sanitaria. Es un reto enorme, o sea, es muy motivador y es alentador y nos gusta mucho, pero es un reto mayúsculo. Y tenemos que enfrentarnos a él ya. No podemos el año que viene decir que vamos a ver si nos empezamos a enfrentar a él. De todos modos, no hemos entrado en contradicción, ¿eh? Porque al final, o sea, lo que estamos diciendo es lo mismo, porque realmente yo parto de un workflow que ya está definido, rediseñado, y no modificarlo. Y tú yo quiero rediseñar casi todo, no desde el principio. Bueno, muchas gracias a los dos, gracias a ustedes. Continuamos y ahora, lógicamente, cuando hablamos de nuevos líderes tenemos que hablar algo del reto intergeneracional, ¿no? Nos tienen que decir un poquito a ver cómo los que estamos aquí con los que están ahí. Pues nada, no se muevan, que seguimos. Gracias. Gracias.